Evangelio de Mateo. Ahí empieza una división. En Mateo, busca Mateo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, ahí empieza, pero no es porque lo vayan a leer, simplemente para ver cómo está dividida la Biblia. Ok, entonces, mira, vamos a comenzar así, viendo estas partes. Dividimos la Biblia en dos partes, ¿no? Y comienza con el Evangelio de Mateo. Ya sabemos que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ya sabías, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hay dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos haciendo oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buenos días. Aquí estoy con esta familia, con estos hermanos católicos que queremos instruirnos en la fe. Queremos ver cómo llegó hasta nosotros la palabra, tu palabra. Queremos estudiar y queremos enterarnos de todo esto. Ayúdanos a entender con tu Santo Espíritu, Espíritu Santo que habitas en nosotros por el bautismo. Manifiéstate, ayúdanos a entender. Padre Dios, Padre bueno, ayúdanos. Gracias. Sabemos que tú nos vas a ayudar porque es tu voluntad, es tu querer que nosotros aprendamos la Biblia, aprendamos tu palabra, entendamos tu mensaje de salvación que dejaste aquí en la tierra. Gracias, tú nos vas a ayudar, Señor Jesús. Siéntate aquí con nosotros y explícanos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Empezamos con la palabra Biblia, porque a veces es importante conocer el significado de las palabras. La palabra Biblia es una palabra del idioma griego y quiere decir libros, simplemente, así. Quiere decir libro o libros. Eso quiere decir Biblia. Así que Biblia quiere decir libro. Eso quiere decir. Bien, entonces la Biblia está dividida en dos partes para su estudio. La dividimos en dos partes, que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. O Antigua Alianza y Nueva Alianza. Entonces vamos a empezar. Ahorita solamente te voy a hablar del Antiguo Testamento. Este pedacito que está aquí, ¿no? Sí. Es todos estos libros que están aquí, porque la Biblia es una colección de libros, formando uno solo. Así que la Biblia es una colección de libros. Y entonces vamos a ver ahorita esta parte de aquí, que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. La Biblia en total tiene 73 libros. Son 73 libros la que la componen. Aunque realmente podríamos decir que eran rollos, ¿no? Porque así se escribía antes en rollos, en pergaminos. Así que es una colección de libros, pues, la Biblia, ¿no? Ya dijimos que Biblia quiere decir, que la palabra Biblia es una palabra de origen griego que quiere decir libros. Vamos a pasar otra partecita. Ahora, ¿quién escribió los libros de la Biblia? Los libros de la Biblia los escribieron los apóstoles y los judíos o el pueblo hebreo. El pueblo hebreo. Los israelitas, también se puede decir. Entonces, entonces fueron los apóstoles, en otras palabras,
La Iglesia Católica, el Nuevo Testamento, fue la que escribió el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los apóstoles formaron esa iglesia de Jesús, que es la Iglesia Católica. Por eso podemos decir que quien escribió el Nuevo Testamento es la Iglesia Católica, a través de sus discípulos, de los apóstoles, pues, los discípulos de Cristo. Eh, el Antiguo Testamento, pues lo escribieron los judíos o el pueblo hebreo. Aunque también los apóstoles eran judíos, ¿no? Pero casi siempre se habla así, se dice judíos como para separar los que siguieron a Jesús y los que no siguieron a Jesús, ¿verdad? Jesucristo cuando viene, eh, muchos judíos lo siguieron, podríamos decir así. Cuando Jesucristo resucita, se divide la religión judía en dos partes. Una parte se va con Jesús y deja el judaísmo eh, para hacerle caso a Jesús. Ajá. Y los otros se quedan. Otros no aceptan a Jesús y se quedan con su religión, que todavía está hasta nuestros días. Los judíos. Así que entonces, así está, ¿no? Así que ¿quién escribió los libros de la Biblia? Los escribieron los hebreos, los judíos, y los escribieron los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso fue. Eh, ¿En qué idiomas se escribieron originalmente? En 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Sí, todos esos libros se escribieron así, en esos idiomas. Originalmente así se escribieron. Eh, Ahora sí ya vamos a ver lo del Antiguo Testamento, como decíamos, ¿no? Vamos a ver esta parte de la Biblia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay alguna pregunta? Todo bien. Bueno, ahora vamos a ver todos estos libros del Antiguo Testamento, eh, que es, podríamos decir así, que es la primera Biblia, podríamos decirlo así. La primera Biblia que tenía solamente 46 libros. Así que la primera Biblia, ya sabemos que la primera Biblia no la escribieron los apóstoles. La primera Biblia no la escribió la Iglesia Católica. La primera Biblia con 46 libros la escribieron los judíos, los hebreos. Entonces ellos los escribieron. Y en total, pues son 46. Y esta se dice que cuando se hizo esta Biblia, se hizo aproximadamente en el año 200 antes de Cristo. No estoy diciendo cuándo se escribió, sino cuándo se hizo. Cuando se juntaron todos esos libros en uno solo para llamar Antiguo Testamento, que ya cuando se mete uno en el estudio de esto tiene un nombre especial, como siempre. Todos los estudios a veces tienen su propio lenguaje, ¿no? En este caso se le dice canon bíblico, así se le dice. Los que estudian, ya que están estudiando eso, se le dice a la colección de libros del Antiguo Testamento, se le llama canon bíblico. Así se le llama. Entonces, el canon del Antiguo Testamento son 46 libros. La palabra canon quiere decir reglamento, algo así, regla, ¿no? Eso significa. Como quien dice, estos son y ya no hay otros. Una regla, ¿no? O sea, ya no se van a mover. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, el canon bíblico del Antiguo Testamento lo hicieron los judíos. Los judíos, eso es. Y lo hicieron 200 años antes
de que Cristo viniera. 200 años antes de que Jesucristo viniera. ¿Y de qué habla todo el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, casi al Antiguo Testamento apuntas todo a Jesús, a Jesucristo, a Cristo. Todo el Antiguo Testamento va a apuntar hacia Jesús, que va a venir. Así es, que hay muchos libros de diferente tipo, históricos y no históricos, y eh, mm, eh, didácticos y de enseñanza, es todo, pero todos van apuntando hacia la venida de Jesús, que va a venir Jesús. Eh, los profetas hablan de Jesús que va a venir, todo eso, todo es bueno. Okay. Entonces dijimos que lo hicieron, este montón de libros, 46, lo juntaron aproximadamente en el año 200 antes de Cristo. Ahora, ¿quién reunió o juntó estos libros? Fueron un grupo de judíos, estudiosos, eruditos, conocedoras de todo eso, que se le llamó a los 70, así se le llama, el canon bíblico de los 70, porque fueron, según estos 70 personas, las que tradujeron del idioma hebreo al idioma griego estos libros y los juntaron todos, pues, en uno solo, que son 46. Entonces, ahí nace entonces la Biblia con 46 libros, 200 años antes de que viniera Jesucristo al mundo. Y se le llama así, la Biblia de los 70. Tiene varios nombres y también se le dice el canon de Alejandría, también se le dice así. Porque ahí es donde hicieron ese canon, los judíos, esa lista de libros en Alejandría. Los judíos, como había guerras y todo eso, entonces a los judíos los sacaron de su pueblo y se los llevaron cautivos a varias partes. Una de ellas fue ahí Alejandría. Y entonces ahí ellos escribieron, tradujeron estos libros del idioma hebreo al griego. Y esta es la Biblia que nosotros los católicos usamos, el canon de los 70, o canon de Alejandría. Ahora bien, cuando Jesucristo andaba predicando, recordamos cuando andaba predicando Jesús. ¿Te acuerdas cuándo andaba predicando? Sí, más o menos, bueno, alrededor cuando tenía los 30 años. Así es, estaba predicando. Entonces Jesucristo, cuando hablaba de la Biblia, hablaba de esos libros, del canon de los 70, que ya estaba hecho 200 años antes de Cristo, pues que ya hablaba de ellos, que eran rollos. No podíamos traer nosotros un montón de rollos aquí porque pues, no eran libros, ¿no? Como los que tenemos ahora, si eran rollos. Pero sí, si tú te fijas en la Biblia, dice en algunas partes que Jesucristo cuando iba a la sinagoga es donde se reunían los judíos para leer cada sábado los libros de la Biblia y orar y cantar. Entonces dice, si tú te fijas en algunas partes de la Biblia, dice, Jesucristo llegó a la sinagoga y desenrolló el libro y se empezó a leer. Así que, porque pues, eran rollos, pergaminos, todo eso, pues así los tenían. Y cuando Jesucristo hablaba, hacía referencia, a veces así, a la Biblia del Antiguo Testamento, a la Biblia, al canon de los 70 que existía. Así que Jesucristo, pues, y los apóstoles usaron esa Biblia de 46 libros para hablar de Dios.
así. Entonces, ellos hacían referencia, ajá, es que decía el profeta Isaías que iba a venir Jesús, ¿verdad? Ya estaba escrito que esto, ya está, así ellos hablaban y Jesús también. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces, eh, recordemos que cuando andaba predicando Jesús y cuando andaban predicando después los apóstoles, ¿verdad? Eh, este, ya estaba, o sea, era la iglesia que Jesucristo dejó porque no había otra. Recordemos que las iglesias protestantes comenzaron en 1520, así que no había iglesias protestantes en ese tiempo. Había los que se oponían a las enseñanzas de Jesús, que eran los judíos, cierto tipo de judíos, ¿verdad? Que tenían su religión, la religión judía. Bueno, que tenían el Antiguo Testamento, claro, eso, ¿no? Bueno, ah, ahora ya vamos a entender una parte de la Biblia, ahorita. Vamos a entender una parte de la Biblia de 2 Timoteo 3:16. Vamos a entender esta partecita de la Biblia. Cuando uno no estudia a, a fondo todo esto, piensa uno de manera muy, ¿cómo puedo decir? Muy reducida, sin mucha información. Pero ya cuando estudia uno esto hace que nuestra reflexión se extienda. Ahorita vamos a ver 2 Timoteo 3:16. Dos Timoteo 3:16 dice así, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, debatir, corregir y guiar en el bien. Bien. Dice ahí que toda escritura es inspirada por Dios. Ok, muy bien. Cuando nosotros vemos esta parte de la Biblia aquí, los que no son católicos dicen así. Si uno les pregunta, ¿cómo sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios? Pues muy sencillamente, miren lo que dice aquí en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios. Bien, ¿y hay una lista de libros? A ver, ve a ver si dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y estos son? No hay, no hay. Entonces, ¿a qué libro se refiere? A la Biblia. ¿A la Biblia de cuál? A la católica. No. Sí se refiere a la Biblia, pero a la Biblia del canon de los 70. ¿Por qué? Porque recordemos que el apóstol San Pablo, cuando escribió esto, fue en el año, a ver qué año fue, en el año 61. En el año 61 escribió esta carta. Entonces, en el año 61 no había lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. No existía. Sí existían, como la carta esta de él y otras cartas más que escribía. Y también ya existían los evangelios. Ya estaban ahí los evangelios, que son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya existían. Porque Jesucristo murió el año 33. Los apóstoles empezaron a escribir como en el año 40, entre el año 50, por ahí se empezaron a escribir. Los apóstoles. Entonces, pero los libros que tenemos ahorita del Nuevo Testamento no eran los que había en ese tiempo, sino que había más. Había más, o sea que no era solamente esto, sino había muchos, muchos más.
De manera que cuando el apóstol San Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, se refiere a los libros del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Y supuestamente algunos evangelios que andaban por ahí, ya escritos por los apóstoles. ¿Ya? Entonces, no todos, porque hay que ver cuándo se escribió el de Lucas, cuándo se escribió el de Marcos, todo eso hay que ver. Entonces saca uno cuenta, porque la Biblia del Nuevo Testamento se escribió entre el año 50 y 100. Entre ese tiempo se escribió el Nuevo Testamento. No sé si me expliqué, ¿ya? Sí, Entonces, ¿a qué libro se refiere cuando dice el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 16, toda escritura es inspirada por Dios? al Antiguo Testamento, claro. Ciertamente que así es, al Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿o sí? ¿Por qué? Porque no pone una relación. Porque los que no son católicos dicen, se refiere, así como dijiste tú, porque esa es la lógica, luego dice una pues de la Biblia. No, no es así. Por eso si uno no estudia, pues va a pensar uno lo que de pronto se le llegue, ¿no? Así es. Entonces, ah, y esto lo usan los que no son católicos para enredar a la gente, para que la gente no se dé cuenta que hay una iglesia que cuidó la Biblia. Sí, que hay una iglesia que cuidó la Biblia, pero no, aquí dice, y ya punto. No necesitamos iglesia. No necesitamos iglesia católica, porque aquí dice claramente dónde está la relación de libros, no hay. Si aquí dijera, estos son el Antiguo Testamento, sí, pero el Nuevo no. ¿Y cómo va a ponerse en el Nuevo si apenas está escribiendo el apóstol San Pablo? No se puede. Apenas está escribiendo una carta y luego sigue escribiendo más y así, bueno, no se puede. Es que no existía el Nuevo Testamento como lo tenemos ahorita en ese tiempo, no existía. Así es. Bien, entonces estamos ahorita viendo, más que me pasé al Nuevo Testamento porque era necesario ver eso, pero ya vimos cuándo se escribió el Antiguo Testamento, ¿no? 200 años antes de Cristo. 46 libros son los que son del Antiguo Testamento, del canon de Alejandría. Así que, pues, luego viendo la otra partecita, que la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice así. En el tiempo futuro va a haber una Biblia, va a haber una colección de libros, van a ser 73 en total. Esos son los que Dios inspiró. En ninguna parte de los escritos hay eso. No hay eso. Así es. Así que si alguien dice, ¿cómo salió la Biblia? ¿Cómo fue escribió? Oh, pues aquí dice, mira, toda escritura es inspirada por Dios, pero ¿cuál? ¿Cuántos son? Y si dice toda escritura, entonces cualquier libro, no, no es así. Entonces, por eso tiene uno que instruirse y así va uno viendo las cosas con mayor claridad. Bueno, hasta aquí llegó la otra partecita de este tema. La otra parte es esta. Dejamos esa parte y entramos a otra. Ahora, vamos a ver. Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia de 46 libros. Un grupo de judíos. Entonces no la aceptaron, pero ¿hasta cuándo? Hasta el año 90. O sea, hasta el año 90. Por eso es que los, los apóstoles y Jesucristo usaba el canon de 46 libros. ¿Ok? Pero aquí vamos viendo otro canon. O sea, otra lista de libros. Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. En el año 90 después de Cristo, hubo una reunión de algunos judíos de Jerusalén, llamado el Concilio de Yamnia, por haberse hecho en la ciudad de Yamnia, cerca de Jerusalén.
Ellos no aceptaron la primera Biblia. No aceptaron en este concilio por estar escrita en lengua de los escritos de los cristianos, o sea, griego. No lo aceptaban por eso. Y por parecer un lenguaje a lo de los cristianos, pues por eso no les gustó. Y también porque en los libros que ellos no aceptaron, habla muy claramente de que Jesucristo, eh, de la muerte de Jesucristo. No menciona a Jesucristo, sino dice el hombre justo, esto, lo van a decir, lo van a castigar, van a hacer esto y todo. No les gustó. Así que, y como ellos estaban en contra de Jesús, estos, eh, estos judíos no aceptaban la religión de Jesucristo, pues, ¿no? La religión católica, ¿no? O sea, no aceptaban a Cristo. Entonces, ellos hicieron una Biblia con menos libros, que son los 7 libros, quitaron 7 libros que no tienen los protestantes. O sea que los protestantes, en las Biblias de los protestantes, en el Antiguo Testamento, no tienen 46 libros, tienen 39 nada más. Entonces, si ponemos a pensar, vemos que los protestantes comenzaron a protestar desde hace muchos años, representados por los judíos. Los judíos no quisieron aceptar, los protestantes tampoco. No quisieron aceptarlo en los libros que usaba Jesús, la Biblia que usaba Jesús y los apóstoles, los protestantes tampoco. Desde ese tiempo ya, como podríamos decir, ya había protestantes. ¿Quiénes eran los judíos? Protestaban contra Cristo. Así que ellos hicieron su canon o su Biblia nada más con 39 libros. A ese canon se le llama canon de Palestina. Así se le llama a ese canon. Entonces hay dos cánones, el de canon de Palestina y el canon de Alejandría. Así es. Uno tiene 39 libros y el otro tiene 46. Así que, como quien dice, hay dos Antiguos Testamentos, el de 46 y el de 39. Y también quitaron algunas fracciones de otros libros, pero ya eso no vamos a ver porque es otra cosa. Entonces, las Biblias católicas tienen el canon de Alejandría. Las Biblias de los protestantes tienen el canon de Palestina, con 39 libros nada más. Por eso que las Biblias que no son católicas tienen 66 nada más. Y las Biblias que son católicas tienen 73. Bien. Entonces estamos viendo ahorita que un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. ¿Cuáles eran esos judíos? Los que no aceptaron a Cristo. Los que se quedaron con la antigua, con el Antiguo Testamento, y decían que Jesucristo era un impostor, que no era Jesucristo, que no era el enviado por Dios. O sea, por eso lo mataron, pues. Okay. Entonces, son 7 los libros que no están ahí, que no tienen la Biblia protestante. Que aquí yo me equivoqué en la lección, le puse uno de menos, aquí nomás puse 6. Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Baruch, y no me acuerdo cuál otro, me falta. Entonces, tiene 7 libros, entonces, de menos las iglesias protestantes. Así. Y eso no lo saben, porque no, la gente que va con ellos no le explican eso.
Eso solamente estudiando, metiéndose a fondo, empieza uno a ver las cosas como están. Bueno, ya estudiamos el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Nos vamos a pasar ahora a los libros del Nuevo Testamento. Bueno, eh, los libros del Nuevo Testamento, eh, ¿quién los escogió, esos libros, y cuándo? Los libros del Nuevo Testamento los escogió la Iglesia Católica hasta el año 382. De manera que pasó una racha de tiempo sin que estuvieran esos libros ya con un canon, o sea, con una lista de libros oficialmente, oficialmente dicho así. Estos son los libros y no hay otros. Eso no había. Eh, Así que hasta el año 382 se hizo el canon de los libros que componen el Nuevo Testamento, que son 27. Son 27 libros, que empieza con Mateo, ya vimos aquí en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y siguen los demás, hasta llegar al Apocalipsis. ¿Quién escribió esos libros? Bueno, ya sabemos que lo escribió la Iglesia Católica. ¿Por qué decimos que lo escribió la Iglesia Católica? Porque fue la Iglesia porque fueron los apóstoles los que escribieron esos libros. Así es que, eh, bien. Después se reafirmó en el año 393 en el concilio de Hipona, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero el canon se estableció el año 382. El año 382 dijo el Papa representante de la Iglesia, estos son los libros que son palabra de Dios y no vamos a aceptar más, ni vamos a quitar, ni vamos a poner. Y como él es el representante de Cristo aquí en la tierra, no se ha movido eso. Ni los protestantes los han quitado, tampoco. Así que los protestantes ni se dan cuenta, algunos. Otros sí, otros no, ¿no? Cada quien tiene su. Entonces, unos hasta dicen que la Iglesia Católica es la prostituta, que es del diablo, así lo dicen. Pero si se pusieran a pensar un poquito, si fuera del diablo, entonces el Nuevo Testamento es del diablo. Pues sí, pero no piensan. Así es que bueno. ¿Cuándo se escribieron estos libros? Entre el año 50 y 100. Así es. La mitad del siglo primero se escribieron los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue? Bueno, así. Por ejemplo, nosotros vemos que hay las cartas del apóstol San Pablo, del apóstol Santiago, en la carta del apóstol Pedro, ¿no? Entonces, el Papa Dámaso I y todos los colaboradores, todos los obispos, ¿no? Reúnen todas las cartas. La carta que está en Éfeso, la carta que está en Corintios, la carta que está en Antioquía, la iglesia de Antioquía, así, las va juntando, todas las cartas, y luego las analizan, a ver cómo están, a ver cuánto, si son dignas de confianza, dignas de que son, porque ya transcurrieron muchísimos años, 300, pues mucho. Ya. Y entonces empiezan a ver, y había más, no había nada más de eso, sino había más. Y había más todavía porque escribieron después del año 100, siguieron escribiendo. Entonces, solamente aceptaron hasta el año 100, nada más, hasta el año 100, que era más cercano a Jesús. Entonces, todo lo escrito después del año 100 ya no. Ese es
un criterio, ¿verdad? Que dijeron, no, bueno, hasta daño, sí, nada más. Bueno, y después empezaron a ver todos los escritos ya, a ver cómo estaban, porque había muchos más. Había muchos, si uno se pone a investigar, estudia profundamente, veremos que hay muchos más. Está el Evangelio de Tomás, que no está aquí. Está el Evangelio de Pedro, que no está aquí. Está el Evangelio de Judas, no está aquí tampoco. O sea que hay muchos así. Y igualmente hay más cartas, o sea que no nada más había lo que vemos aquí. Entonces la iglesia lo que hizo fue escogerlos. Dijo, este no, este sí. Y, ¿Y por qué? ¿Por qué no escogió los demás? Porque tenía cosas que no eran dignas de confianza. No hablaban correctamente lo que era realmente. Por ejemplo, había ciertas, por decirlo así, un ejemplo, había en ese tiempo la secta de los gnósticos, que todavía hay. Entonces, ellos, como traían esa cosa de ese ambiente, esa cultura, ese estudio de los gnósticos, también hicieron un libro, de Jesucristo dijo esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y ese es el Evangelio de Judas, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Y qué decía? Pues decía muchas cosas que no era cierto, estaban imbuidos de lo que traían en su cabeza ellos, ¿no? Pues no, ese libro no. Sí. Este, entonces, así como ese, pues igual. También está el Apocalipsis de Moisés, tampoco está aquí. Hay muchos libros, esos libros se llaman libros apócrifos. Así es el nombre que se le da a esos libros, técnicamente, así se le dice. Libros apócrifos o falsos, que no son, pero que están dentro de la historia, que las personas pueden ver, a ver qué decía el Evangelio de Tomás. A ver, ahí está. ¿Qué decía ese Evangelio de Tomás? Pues está bonito, pues sí, pero ve acá lo que dice. O sea que, entonces, por ejemplo, había cosas fantasiosas. Por ejemplo, decían que Jesucristo agarraba, hacía lodo, ¿no? Cuando estaba pequeño, así. Hacía pajaritos de lodo y luego le soplaba y ya se hacían pájaros. Cosas fantasiosas que no tienen nada que ver con la seriedad del Evangelio. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, entonces estamos viendo cómo se hizo el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento, que son 27, se escogió hasta el año 382. ¿Cuántos fueron? 27 nada más. No más que 27. Bien, entonces cerramos esta partecita del tema y vamos a comenzar a otra parte de este tema. La otra parte es esta. Antes del año 382, la iglesia ya hacía intentos para hacer el canon. Ya hacía intentos por hacerlo, pero no lo hacía. Nomás intentaba hacerlo, ¿no? Es decir, ya tenía ciertos libros, no, estos sí, ¿verdad? Pero no hacía todavía la lista. Y algunos que consideraba sagrados, en el año 382 no entraron. Esos se quedaron sin entrar. Bueno, entonces antes de ese año ya había intentos. ¿Por qué decimos eso? Porque esto ya había como una especie de canon en el año 170. En el año 170. Pero no estaba todavía oficializado, ¿no? No había eso, pero ya era intento, ¿no? ¿Cómo se sabe esto? Se sabe porque encontraron un documento, encontraron un manuscrito, en el año, esto está medio, vamos a ver, ese manuscrito lo encontraron en el año 1740, hace muy poco, ¿verdad? Ese manuscrito fue encontrado en una biblioteca antigua, eh, y ese manuscrito se escribió en el año 700.
Ok. Entonces, lo encontraron en el año 1740. Y luego dijeron, vamos a ver en qué año lo escribieron. Empezaron a hacer sus investigaciones y todo lo que se hace para poder precisar de qué año es ese documento, ¿no? Y dijeron que era el año 700. Bueno, ¿y qué decía ese documento? Lo que decía es que en el año 170 ya había ciertos libros, este, había ciertos libros considerados como sagrados. No sé si me expliqué, porque esto está Sí. medio revoltoso, ¿no? Ujú. A ver, ¿ya le captaste? Que ya después de haber juntado el Nuevo Testamento, se hicieron otros libros que ya eran considerados como sagrados, o algo así Antes, entendí. antes, Ah, sí, antes, sí. pero que no entraban en la Biblia. O sea que sí entraron, pero no todos. O sea que hicieron el año 382 el canon, ya, Ujú. oficialmente. Ok. Y antes de ese ya hacía intentos la iglesia por hacer uno. Y este es un intento. El año 170 ya habían hecho una lista de libros que se consideraban sagrados, pero que no estaban oficializados como sagrados ya. ¿No? Simplemente se consideraban sagrados. Entonces, eh, eso es, ¿no? Y no sé si ya me expliqué, Sí, porque eso está medio enredoso. sí, pues que en el año 170 pues ya estaban algunos de estos libros como, Como sagrados. ajá, que Sí, ya estaban como que estos van a estar en el nuevo canon, y, algo así sí ajá, podíamos decir. pero pues todavía no estaba oficialmente Así es. completo. Podríamos decir que así es. Muy bien, muy bien. ¿Por qué hay que explicar esto? ¿Por qué explico esto? Lo explico por esta razón. Hay una razón por la cual se explica esto. Y la razón es esta. Cuando uno dialoga con los protestantes, ellos le sacan eso. No, no es cierto que la iglesia hizo el canon. No, la iglesia católica no hizo el canon. Y había uno del año 170. Está bien, vamos a ver. Vamos a estudiar. Por eso lo pongo. Porque estos temas son temas de apologética. O sea, cómo defender nuestra fe. Entonces, para dar respuesta a los que dicen que la iglesia no, que esto, para dar una respuesta amplia. Entonces, así que el año 170 ya había, pero no eran oficialmente. ah, no eran oficialmente. Aunque también era la iglesia católica, ¿no? Claro. Entonces, en el año 382 es cuando ya se fijó el canon, con 27 libros. Y muchos de los que se habían considerado en el primer canon, no en el primer canon, sino que se consideraban como sagrados, no entraron. Otros sí, otros no. Así, porque nada más, porque se escogieron los libros hasta el año 382. Fue cuando ya no se movieron para nada. Así, esta es la Biblia con 73 libros y no se va a mover para nada. Desde ese tiempo, desde el año 382 hasta nuestra fecha, tenemos nosotros la Biblia con 73 libros. Los protestantes no. Los protestantes no aceptaron los 7 libros que tiene la Biblia católica, porque ellos aceptaron el canon de Palestina. Por eso decimos que los que no son católicos, ¿verdad?, están en contra de Cristo en este aspecto, en esta sección también. ¿Sí? Es decir, son protestantes desde hace mucho tiempo, representados por los judíos, que no quisieron aceptar a Cristo. Así es. Bueno, entonces nos pasamos a otra sección o ya le captaste No, ya, esta. todo bien. Ok. Entonces vamos a pasar a otra sección de este tema. Entonces la Biblia nació entonces el año 382. ¿De dónde nació? De la Iglesia Católica. Porque ella recolectó los libros para formar eh, lo que nos conocemos ahora como Biblia, con 73 libros. En otras palabras, la iglesia Católica lo que hizo fue esto. Agarró el Antiguo Testamento con 46 libros y le agregó
27 libros más. Resultado, 73 libros. ¿Cuándo? El año 382. Recordemos que el año 382 no había ninguna iglesia protestante. Las iglesias protestantes nacieron en el año 1520, así que no tienen nada que ver ellos aquí con esto, los protestantes. ¿Y por qué la gente los sigue a los protestantes? Porque hay mucha ignorancia de los católicos. Esa es la respuesta. Porque los católicos hemos sido flojos en el estudio, no estudiamos. Ese es el problema. Y entonces por eso la gente se va. No hay instrucción, no tienen conocimiento, entonces son engañados por la gente lista, por la gente astuta, que son los pastores protestantes, por intereses económicos, porque no creo que sean ignorantes. Así es. Quieren el diezmo. Así es. Y pues el diezmo es muy atrayente. Si el 10% de lo que gana la persona, pues está bien. 100, ok. ¿Cuánto gana? 100, no, porque gana, por decirlo así, 1,000 pesos a la semana. Ok, pues 100 para él y ya está. 100, ¿cuántos son? 10,000 al mes o a la semana. Pues oye, pues le va bien. Así que, porque no creo yo que sean ignorantes, ¿no? Y son pocos los que, yo pienso que son pocos los que están de buen corazón, los que dirigen, me refiero yo, ¿verdad? Y que tengan una conciencia recta. Es decir, que digan, bueno, ya sé que la iglesia hizo esto, pero yo pienso esto y pues eh, ya estudié, ya hice esto, ya hice esto otro y pues de todo modo no me gusta a mí esto. Bueno, si tiene una conciencia recta delante de Dios, pues él sabrá. Así es. Pero nosotros tenemos que ver todo donde se fundamenta nuestra iglesia. Así que, bueno. Ahora pasamos a otra sección de esta lección. ¿Por qué razón escogió los libros la Iglesia Católica? ¿Por qué los escogió? Uno de los motivos por los cuales la Iglesia Católica escogió los libros que componen la Biblia fue porque es la encargada de cuidar el rebaño o las ovejas de Jesús. Sí, ¿te acuerdas que vimos en la lección anterior? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Dice, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas, o sea, hay que cuidarlas. Entonces, por eso es que se encarga de que toda la fe, todo lo que se cree, esté bien cimentado, no haya problemas, no haya dificultades en eso. Porque, pues antes de hacer el canon, había muchos libros, como ya vimos, que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Eso perturbaban a las comunidades. Eso las perturbaban porque pues unos libros decían una cosa, otros dicen otra, pues no vamos bien. Entonces eso lo perturbaban. Así es que por eso, ¿no? Por eso fue la cosa. Bien, actualmente hay Biblias de muchos, de diferentes iglesias. Por eso está la de los testigos de Jehová, está la de los protestantes, ¿verdad? Y hasta Biblias de satánicas hay también, que no tienen nada que ver con esta, sino que esas Biblias, pues una Biblia, podríamos decir esto, una Biblia satánica, ¿qué dice? Dice lo contrario que dijo Cristo. Así es, tan fácilmente, tan fácil como eso, y también van en contra de Cristo. Los satánicos creen en Dios. A veces creen mejor que nosotros, pero para atacarlo. Así es. Por eso es que en los templos católicos van y se roban las hostias consagradas, porque saben que ahí está Jesucristo.
Saben que está Jesucristo ahí. ¿Y qué hacen con esas hostias? Van y hacen desastres con ellos. Entonces, ¿por qué no van a los templos protestantes? Porque ahí no tienen nada sagrado. ¿Qué buscan allá? No van a buscar nada. A la iglesia de Cristo sí vienen. A la iglesia que no es de Cristo, ¿por qué van? No tiene caso. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces actualmente hay muchas Biblias que no son católicas, ¿verdad? Aunque, aunque han agarrado el material de ahí para hacer las Biblias. Entonces, por ejemplo, la Biblia de los que no son católicos, los evangélicos, los metodistas y un montón que hay, seguían por una Biblia que se llama Reina Valera. Que esa Biblia, pues está bien, no tiene muchas cosas malas. Lo único que tiene es que le faltan los 7 libros, no los tiene, esos 7 libros. Así que bueno, a veces yo uso también esa Biblia para hacer los temas, pues para que vean que es de la Biblia Reina Valera que agarro los textos, los que no son católicos, para que vean que lo que ellos están haciendo es indebido, aún dicho por su Biblia que ellos editaron. Porque la Biblia de los testigos de Jehová sí es un desastre. Los que, los que saben mucho de estudiosos de la Biblia dicen que es la peor Biblia traducida, mal traducida. La Biblia que se llama Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Así es. Dice muchas cosas que no están bien. Por ejemplo, dicen que Jesucristo está revestido de bondad inmerecida de parte de Dios. Así dice. No lo dice expresamente así, sino que dice cuando se refiere a Jesucristo, dice, y estaba revestido de bondad inmerecida de parte de Dios, así dice. Yo se los he mostrado y hasta a mí ni saben ellos mismos saber. Yo les digo, mira, tu Biblia dice que Jesucristo no merece la bondad de Dios. No es cierto, usted está mintiendo, no es cierto. ¿Cómo va a decir la Biblia eso? Lean, ¿verdad? 1 Juan 13:14, ¿qué dice? Ya que lo leen, se quedan pensando, ay, eso no quiere decir, eso no quiere decir, pero está escrito así. Se fijan, le digo que es tan mal eso, ¿no? Y tiene muchas cosas, por ejemplo, donde dice cruz, en todas partes donde dice cruz, dice madero de tormento, madero de tormento, madero de tormento. ¿Por qué? Porque ellos hicieron para atacar a la Iglesia Católica. No, Jesucristo no murió en una cruz, murió en un madero, porque aquí ahí dicen, algunas partes dice madero en la Biblia. Entonces agarran de ahí para decir que no fue en una cruz, que no fue en madera, bla, bla, bla. Pero ese es otro tema también que tengo ahí, en el cual que se comprueba que es pura mentira. Bien, entonces, eh, así vemos, hemos terminado aquí con esta lección. A ver si ahora te voy a hacer preguntas. Vamos a ver. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? Jesucristo y sus 2 apóstoles. No, El Nuevo Testamento, perdón. no estoy diciendo quién la escribió. Ah, ok. ¿Quién la hizo? La Iglesia Católica. Ah, sí hay que distinguir bien eso, ¿eh? Ok. Ok, y qué bueno que dijiste esto. Jesucristo no escribió, ¿eh? Nada. Ah, sí. Fueron los apóstoles. Ni tampoco les dijo escriban, tampoco. Ellos decidieron escribir para dar a conocer lo que Jesús dijo. Entonces, ¿en qué año se hizo la Biblia? En el año 1382. No, 382. Ah, 382, perdón. Sí. ¿Por qué decimos que se hizo el año 382? Porque fue cuando ya hicieron el nuevo canon. Sí. Se reunieron todos los libros que pues, son hasta hoy. Bien, en el año 382, la Iglesia Católica agarró 46 libros que allá existían, el canon de Alejandría, y le agregó los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, así fue como surgió
lo que conocemos como Biblia. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo se escogió eh, el canon del Antiguo Testamento? Aproximadamente 200 años antes de Cristo, ¿no? No, ¿No? no. ¿Cuándo se hizo el canon? El canon, se escribió. Lo que está diciendo es que escribió. Yo digo, ¿cuándo se hizo? Se hizo el año 200, perdón, eh, que ya me enredé yo también. Se hizo el año, tienes razón, sí es cierto. Se hizo el año 200 antes de Cristo, tienes mucha razón. Sí, está bien la respuesta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se Se escribió, escribió, ¿eh? Se escribió. mm, pues los tomaron en cuenta hasta el año 100 después de Cristo, los que, Ándale, entre el año 50 y 100 se escribió los libros del Nuevo Testamento. Entre el año 50 y 100. ¿Ok? Está bien. Bueno. Mm, ¿Cómo se le llama a los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuántos cánones hay? es el canon de Alejandría y el canon de Palestina, Ajá, así es. ¿Cuántos libros tiene el de canon de Alejandría? ¿Y 46, el de Palestina? 27. No, Ah, no, perdón, 39. Ese que 39. quitaron los Así protestantes. es. Muy bien. A ver, ¿qué te se quedó más así grabado de esto? ¿O qué Pues te interesó más de este tema? el, el cómo pues las diferentes religiones pues hacen la Biblia como quieren, ¿no? Editan lo que Dios dijo, que quitaron libros y pues aparte también el cómo esto que hoy conocemos se fue como juntando. Sí. Que los que ah, cuando uno tiene toda esta información así de cómo viene la Biblia, es bueno tenerlo para nosotros poder orientar a las personas. Eh, por ejemplo, te vas a encontrar con personas que dicen así: los católicos le pusieron 7 libros de más a la Biblia. Así te vas a encontrar con ellos. Entonces tú puedes aclararles eso, si se dejan. Vamos a estudiar eso, a ver, vamos a ver. ¿Cómo sabe usted qué pasó eso? A ver, dígame. Y no te van a saber explicar. No, es que tiene 7 libros, pero explique por qué. A ver, cómo fue todo eso. A ver, explique. Pues no te van a saber decir. Entonces tú dices, no, mire, le voy a explicar cómo está todo. O sea, y empiezas a explicar, así. Y ahorita vemos que ellos son los que los quitaron. Porque usaron el canon de Palestina. Fue el que aceptaron. No aceptaron el de Alejandría.